campana que solo oyen los que han perdido. La lluvia en el valle de Kilmore no caía con la prisa de las tormentas del sur. Se suspendía en el aire como una gasa gris y densa que humedecía los párpados antes de tocar la tierra. Era un agua mansa, casi invisible, que se adhería a las fibras de la lana y volvía oscuras las maderas del cobertizo donde Liam pasaba las horas de luz. En este rincón del mundo, el tiempo no se medía por las manecillas de un reloj que nadie poseía, sino por el lento avance del musgo sobre las tapias de piedra seca, por el cambio de dirección del viento que bajaba del Atlántico cargado de sal y por la sutil variación en el tono del gris que cubría el cielo desde octubre hasta mayo. Liam tenía las manos ásperas, marcadas por los hilos duros del sauce y del mimbre que recolectaba a la orilla del río turbio, allí donde el agua se remansaba antes de entregarse al estuario. Su oficio era un diálogo de paciencia con la madera flexible, una conversación que requería tanto de la firmeza del cuerpo como de una resignación templada. Curvaba las varas con el calor de un pequeño brasero de turba, cruzándolas en un patrón que su padre le había enseñado antes de que el silencio se instalara definitivamente en la casa, como un mueble pesado que nadie se atrevía a mover. Una cesta, solía decir el viejo, debía ser fuerte para soportar las patatas húmedas recién desenterradas, pero lo suficientemente abierta en sus costuras para dejar que el viento secara la tierra, adherida a ellas, evitando que la podredumbre se asentara en el invierno. Cada mañana, antes de que el primer atisbo de claridad borrara las estrellas frías del norte, Liam encendía el brasero. El olor de la turba quemada, denso, terroso y vagamente dulzón, llenaba el cobertizo de paredes de piedra sin revocar. Era un olor que se metía en la ropa, en el cabello, en los poros de la piel, convirtiéndose en una segunda naturaleza. Luego seleccionaba las varas de mimbre que habían estado a remojo en una artesa de madera durante 3 días para recuperar su elasticidad. Las tocaba una a una, recorriendo con el pulgar los nudos, las pequeñas imperfecciones de la corteza, buscando la tensión exacta. Una vara demasiado seca se quebraría con un chasquido seco que arruinaría horas de trabajo. Una vara demasiado verde retendría la humedad y terminaría por aflojarse cuando el viento del invierno la secara en el granero de algún vecino. Mientras trabajaba, el único sonido en el cobertizo era el crujido rítmico del mimbre al ceder bajo la presión de sus dedos, el roce de sus botas de cuero gastado sobre el suelo de tierra apisonada y el lejano, casi imperceptible lamento de las ovejas que pastaban en las laderas superiores, donde la hierba era rala y el brezo comenzaba a tomar el color de la ceniza húmeda. Era una soledad limpia, libre de las palabras que a menudo solo sirven para enredar los pensamientos. Esa tarde, sin embargo, el frío se había metido en sus articulaciones antes de tiempo, un frío húmedo que bajaba de las cumbres y que anunciaba las heladas de la noche. Liam dejó el armazón de una ruda canasta de transporte, una de esas cestas anchas que los pastores se cargaban a la espalda para llevar el forraje, sobre el viejo banco de madera de pino, cuyos bordes estaban romos por el roce de generaciones de manos. Se frotó las palmas sobre el rescoldo del brasero, sintiendo el calor punzante en la piel agrietada. Miró hacia la ventana despulida, donde las gotas de condensación se deslizaban despacio, trazando caminos sinuosos en el vidrio verdoso. Más allá de su linde, donde la colina se curvaba hacia el acantilado y la tierra se volvía escarpada y hostil a los arados, las siluetas de la vieja abadía de Kilmore
se recortaban contra el cielo de ceniza. Las ruinas no eran un lugar sagrado para los pocos hombres que aún habitaban el pueblo inferior, un puñado de casuchas de piedra con techos de paja gris apretadas contra el puerto de piedra. Para ellos, la abadía era simplemente la espina dorsal de un gigante de piedra que el tiempo se estaba tragando con una lentitud mineral. Las ovejas solían buscar refugio de las tormentas bajo los arcos supervivientes, y los niños evitaban el lugar no por temor a los fantasmas, sino porque sabían que las ortigas crecían allí más altas y venenosas que en cualquier otra parte del valle. Los muros sin techo dejaban pasar las nubes, y el suelo de lo que alguna vez fue el templo ya no era de losas talladas, sino de un helecho espeso y oscuro que amortiguaba los pasos como una alfombra de lana vieja y descuidada. Liam se echó la capa de lana burda sobre los hombros. El tejido estaba impregnado de grasa de oveja para repeler la llovizna, lo que le daba un olor característico a animal húmedo y a campo abierto. Salió al camino sin un propósito claro. En el invierno, los días eran tan cortos que quedarse quieto cuando la luz flaqueaba equivalía a dejar que la melancolía se asentara en el pecho como el hollín en la chimenea. Buscaba, quizás, algunas varas de avellano silvestre que crecían al amparo de los muros derruidos de la abadía, donde el viento del norte no azotaba con la fuerza que mostraba en los acantilados abiertos. El avellano era excelente para reforzar los bordes de las cestas más grandes, dándoles una rigidez que el sauce no siempre podía garantizar. El camino hacia la abadía era una senda apenas dibujada por las pezuñas de las cabras y por sus propios pasos ocasionales. Cada paso sobre la hierba empapada producía un leve chasquido de agua. A medida que ascendía, el viento se volvía más silbante, trayendo consigo el aroma del mar, una mezcla de salitre y algas en descomposición que se filtraba desde los acantilados de basalto negro situados a un par de millas de distancia. Al cruzar el umbral de la abadía, donde alguna vez hubo una pesada puerta de roble cuyos herrajes se habían disuelto en óxido hacía siglos, el aire cambió de inmediato. La fuerza del viento se rompió contra los muros perimetrales, que aún se alzaban tenaces contra el clima. En el interior de las ruinas, la atmósfera se volvió más densa, casi inmóvil, cargada de un olor a tierra antigua, a madera podrida, a líquenes y al aroma dulzón de un saúco solitario que florecía a destiempo en un rincón protegido del viento del norte. Era un espacio donde el silencio parecía tener peso propio, como si las oraciones que allí se habían pronunciado durante cientos de años se hubieran decantado en el suelo, mezclándose con la arcilla y las hojas muertas. Liam caminó sin prisa entre los pilares rotos. La hiedra los trepaba con una fuerza silenciosa, con tallos tan gruesos como el brazo de un hombre que se enroscaban en la piedra y la mantenían unida, impidiendo que el viento terminara de derribar los arcos apuntados. Cerca de lo que debió ser el altar mayor, donde el ábside se abría directamente al cielo gris y las nubes pasaban tan bajas que parecía que uno pudiera tocarlas estirando la mano, sus ojos repararon en un bulto inusual en el suelo. Estaba en un rincón donde dos muros colosales se unían, un ángulo muerto donde la luz del atardecer apenas lograba penetrar. Era una forma demasiado regular, demasiado geométrica, para ser una simple roca desprendida de la bóveda. Estaba sepultada casi por completo bajo un manto de musgo de un verde tan encendido, tan irrealmente vivo, en medio de la paleta de grises y marrones del invierno, que parecía brillar con una luz propia y humilde. El musgo allí era espeso, una felpa húmeda de varios dedos de grosor,
que acumulaba las gotas de la llovizna como diminutas perlas de vidrio que temblaban al menor soplo de aire. Liam sintió una extraña curiosidad que no se correspondía con su habitual apatía. Se acercó despacio, cuidando de no pisar las ortigas que custodiaban el rincón como centinelas mudos. Se arrodilló. El suelo estaba blando, saturado de agua, que empapó rápidamente las rodillas de sus pantalones de pana gruesa, pero no le importó. Sintió el frío de la tierra filtrándose a través de la tela, un frío directo que parecía conectar con sus propios huesos. Con los dedos temblorosos por la baja temperatura, comenzó a apartar la primera capa de musgo. Se desprendió en jirones compactos, como si fuera una manta tejida por la propia tierra para proteger lo que guardaba debajo. Al retirarlo, un olor penetrante y antiguo se liberó en el aire, olor a sotobosque profundo, a raíces húmedas y a un metal que había permanecido en la sombra durante tanto tiempo que casi había olvidado su propia naturaleza. Bajo la protección del verde apareció la piel de la campana. No era el bronce brillante, dorado y pulido que Liam había visto alguna vez en la iglesia de la ciudad costera a la que su padre lo llevaba de niño para vender las cestas de mimbre fino. Aquel bronce era un metal orgulloso, hecho para brillar bajo el sol y llamar a los hombres a la oración con un tono imperioso. Este, en cambio, era un metal fatigado, cansado de los siglos. Su superficie era de un tono verdoso oscuro, casi negro en algunas zonas, marcado por las cicatrices del tiempo, picaduras de herrumbre, costras de cal petrificada y las sutiles huellas de un antiguo fuego que debió de destruir el campanario original mucho antes de que la memoria de los hombres del valle comenzara a registrarse. La campana era de un tamaño considerable, similar al de un caldero de los que se usaban para teñir la lana en las granjas grandes. Liam retiró con cuidado la tierra acumulada en la base del bronce, utilizando sus propios dedos, sin importarle que la arcilla oscura se metiera bajo sus uñas. Conforme la superficie se revelaba, sus dedos tropezaron con relieves desgastados. Eran motivos de una complejidad asombrosa, líneas entrelazadas que se curvaban sobre sí mismas en nudos sin fin, espirales que recordaban el curso del agua en los remolinos más profundos del río, y pequeñas figuras estilizadas de aves con las alas desplegadas que parecían volar alrededor del borde del bronce. Apoyó ambas palmas sobre el metal frío. La sensación fue extraña. No era el frío inerte de una piedra de río, sino un frío denso, pesado, que parecía albergar una vibración latente, como si el bronce recordara el fuego del crisol en el que fue fundido siglos atrás. La campana estaba caída de costado, inclinada en un ángulo incómodo, medio hundida en la arcilla que el agua de lluvia había arrastrado hacia el rincón del muro. El yugo de madera de roble que alguna vez la sostuvo en lo alto del campanario se había podrido por completo. Solo quedaban un par de herrajes de hierro, desmoronados por el óxido que yacían a los lados como huesos rotos. El badajo, una pesada y ruda lengüeta de hierro forjado a mano, asomaba apenas por la boca de la campana, pero estaba soldado al interior del bronce por una costra impenetrable de óxido y cal acumulada por las filtraciones de agua del muro vecino. «Has dormido mucho tiempo», susurró Liam. Su propia voz, baja y ronca por la falta de uso, le sonó extraña en el vacío de la abadía, demasiado nítida, casi como una profanación de la solemnidad del lugar. El silencio que siguió a sus palabras pareció hacerse más profundo, como si las piedras de la abadía estuvieran esperando a ver qué hacía aquel intruso con el secreto que acababa de desenterrar.
Liam miró a su alrededor. Buscó entre los escombros acumulados en el suelo del templo y encontró una piedra redonda de río, de esas que el agua pule durante años hasta dejarlas sin aristas, del tamaño de su puño. Con delicadeza, casi pidiendo disculpas a la quietud que gobernaba las ruinas, golpeó el labio exterior de la campana. El golpe produjo un ruido seco, un clac plano y apagado de piedra contra metal muerto. No hubo vibración. El bronce absorbió el impacto con una indiferencia absoluta, como si en lugar de metal estuviera hecho de arcilla húmeda o de madera podrida. Liam frunció el ceño. Golpeó una vez más, esta vez con un poco más de fuerza, aplicando el golpe en una zona libre de costras de cal. El resultado fue el mismo, un sonido sordo que se extinguió en el mismo instante en que se produjo, sin dejar el menor rastro de eco en el aire. La campana estaba sorda, su voz ahogada por los siglos de humedad, por la penetración del óxido en su aleación y por el abrazo implacable de la tierra que la había reclamado como suya. Liam dejó caer la piedra al suelo y se sentó sobre un pilar derribado que estaba cubierto de líquenes grises. Se envolvió mejor en su capa y la contempló. La campana parecía un animal viejo y cansado que hubiera buscado el rincón más oscuro y protegido de las ruinas para dejarse morir en paz, lejos de los ojos del mundo y de las exigencias del tiempo. En esa quietud, la mente de Liam, libre de la distracción de su trabajo diario, retrocedió por los senderos de su propia memoria. Pensó en su hermana menor, Elspeth. Pensó en cómo se había marchado 3 inviernos atrás, durante aquella temporada en que las patatas se pudrieron en los campos antes de poder ser cosechadas, dejando un olor a vinagre y a tierra enferma que se extendió por todo el valle. El hambre había comenzado a rondar las puertas de las cabañas de Kilmore y muchos de los jóvenes decidieron partir hacia los puertos del sur para embarcarse hacia tierras donde los campos fueran más generosos o donde las fábricas ofrecieran un jornal, aunque fuera escaso. Recordó el tacto de la mano de Elspeth, pequeña y áspera por las heladas, cuando se despidieron en el recodo del camino real, bajo la llovizna constante que parecía bendecir su partida con lágrimas de agua fría. «Volveré cuando las colinas vuelvan a ser verdes, Liam», le había dicho con una sonrisa forzada que no lograba ocultar el miedo en sus ojos claros. Él le había dado una pequeña cesta que había tejido especialmente para ella, hecha con las varas de sauce más finas y flexibles que había encontrado, un objeto pequeño que pudiera llevar consigo para recordar el olor del río. Pero las colinas habían reverdecido 3 veces desde entonces, cubriéndose de trébol y brezo, y de Elspeth no había llegado ninguna noticia. En el valle, la ausencia de los que se marchaban era una enfermedad silenciosa que se aceptaba sin quejarse. La gente simplemente dejaba de pronunciar sus nombres para evitar que el dolor se volviera demasiado agudo durante las largas noches de invierno. De Elspeth solo quedaba el espacio vacío en el banco de pino junto a la chimenea, una taza de barro cocido con el borde astillado que nadie más usaba y una vieja manta de lana gris que Liam guardaba en su arcón. A veces, cuando el frío era demasiado intenso, Liam sacaba la manta y la acercaba a su rostro. Aún conservaba, muy en el fondo de sus hilos ásperos, un aroma lejano a humo de turba y a camomila silvestre, el olor que Elspeth traía consigo después de pasar la tarde recolectando hierbas en las colinas. El dolor por su pérdida ya no era un fuego que quemaba. Con el tiempo se había transformado en una presencia sorda, un peso en el costado con el que Liam había aprendido a caminar, como quien lleva una piedra pequeña en el zapato
y se acostumbra a cojear sin quejarse para poder seguir adelante con las tareas del día. Era una melancolía que no buscaba consuelo, sino que se integraba en su rutina, volviendo sus gestos más lentos y sus silencios más prolongados. Liam miró de nuevo la campana que yacía a sus pies. Sintió una extraña simpatía por ese trozo de metal mudo. Ambos compartían el mismo estado de abandono, el mismo peso de los años y el mismo silencio impuesto por las circunstancias de la vida. «No mereces quedarte aquí tirada en el barro», dijo al aire con una resolución que lo sorprendió a sí mismo. Se levantó del pilar de piedra, buscó a su alrededor una rama fuerte de avellano silvestre, una que hubiera caído recientemente y que aún conservara la flexibilidad y la fuerza de la madera viva. Con su cuchillo de trabajo, el mismo que usaba para dar forma a las varas de mimbre, afiló un extremo de la rama hasta convertirla en una pala improvisada, tosca pero útil. Comenzó a cavar alrededor del bronce. La tierra de Kilmore era difícil, una mezcla de arcilla densa, raíces duras de brezo que se entrelazaban como redes y piedras pequeñas que desafiaban el filo de su herramienta de madera. Trabajó con una paciencia meticulosa, la misma que aplicaba cuando pasaba horas tejiendo el fondo de una cesta de carga, donde cada nudo debía ser idéntico al anterior. No se apresuró. El esfuerzo físico le devolvió el calor al cuerpo. La capa de lana comenzó a pesarle y se la quitó, dejándola sobre la piedra seca. El sudor comenzó a correrle por la frente, mezclándose con la llovizna fina que seguía flotando en el aire de la abadía. Cavó una zanja estrecha alrededor del vientre de la campana, liberando la falda del metal de la succión de la arcilla húmeda. Conforme avanzaba, descubrió que la campana era aún más grande de lo que parecía a primera vista. Su falda se ensanchaba en una curva perfecta que sugería que, en sus días de gloria, su voz debió de llenar todo el valle, llegando incluso a los barcos de pesca que se aventuraban en el mar bravío más allá de los acantilados. Al cabo de más de una hora de esfuerzo constante, cuando la luz del atardecer ya se había retirado casi por completo de las ruinas y la penumbra azulada de la tarde comenzaba a adueñarse de los rincones, la campana estuvo finalmente libre de su prisión de lodo. Sin embargo, seguía acostada sobre su flanco, un gigante dormido que se negaba a despertar. Liam respiró hondo, sintiendo el aire frío y húmedo llenando sus pulmones. Se colocó frente a la campana, con los pies bien asentados en la tierra removida y resbaladiza. Se agachó, pasando sus brazos fuertes, entrenados por años de brega con el mimbre y la madera, alrededor del vientre frío de bronce. Apoyó el pecho contra el metal húmedo, sintiendo el olor a herrumbre y a musgo directamente en su rostro. «Arriba», murmuró entre dientes. Haciendo fuerza con las piernas y la espalda, tiró hacia arriba. El metal estaba endiabladamente frío y pesaba más de lo que sugería su tamaño, como si guardara en su interior toda la gravedad de los inviernos que había pasado bajo tierra, como si la propia tierra se resistiera a dejar ir el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Liam sintió que sus músculos se tensaban al límite. Un dolor agudo le recorrió los hombros y por un momento pensó que no lo lograría, que la campana vencería su resistencia y volvería a caer en el lodo. Pero no cedió. Con un gemido de esfuerzo que resonó entre los muros de piedra como un eco de dolor antiguo, logró enderezarla. La campana se asentó sobre su base circular, con un golpe sordo que sacudió levemente el suelo de helechos bajo sus pies. Liam dio un paso atrás, tambaleándose un poco por el esfuerzo.
Sus manos estaban cubiertas de barro negro y óxido verdoso. Sus rodillas y el pecho de su camisa estaban empapados de agua de lluvia y arcilla, pero sus ojos brillaban con una chispa que hacía mucho tiempo no aparecía en ellos. La campana ahora se erguía en el centro del espacio sagrado de la abadía, coronada por los restos de musgo que Liam no había querido arrancar del todo, como si el verde fuera su verdadera vestidura, una capa que la tierra le había tejido para protegerla de la intemperie. A pesar de las cicatrices y del óxido que aún cubría gran parte de su superficie, la campana conservaba una dignidad majestuosa en su abandono. El badajo seguía inmóvil en su interior, soldado por el tiempo, pero la estructura general del bronce estaba intacta, libre del barro que la asfixiaba. Liam se frotó los brazos para recuperar el calor y volvió a ponerse su capa de lana, que ahora se sentía fría al tacto, pero que pronto se calentaría con el calor de su cuerpo. El viento del atardecer comenzó a silbar con más fuerza entre las ventanas sin vidrieras de la abadía, produciendo un sonido agudo, casi un lamento que parecía el eco de un canto litúrgico perdido en el tiempo. Liam esperó un momento junto a la campana, contemplándola en la penumbra creciente que amenazaba con borrar las formas de las ruinas. Esperó a ver si el viento del norte, que soplaba cada vez con más fuerza desde el mar, era capaz de arrancarle algún sonido, alguna vibración al bronce liberado. Pero la campana permaneció inmóvil, muda y majestuosa en su nueva posición, un monumento al silencio que gobernaba el valle de Kilmore. Con una última mirada, llena de una mezcla de piedad y cansancio, Liam dio media vuelta y emprendió el camino de regreso a su cobertizo. Detrás de él, la niebla densa de la noche empezaba a reptar desde el fondo del valle, subiendo por las laderas como un mar de leche que lamía los pies de las ruinas de piedra y envolvía a la campana recuperada en su abrazo frío e invisible. La noche cayó sobre el valle de Kilmore con la pesadez de una manta de lana mojada. En el cobertizo de Liam, el fuego del brasero de turba se había reducido a un puñado de brasas anaranjadas que apenas lograban arrancar destellos a las herramientas colgadas en la pared de piedra. Fuera, el mundo se había disuelto en una negrura absoluta, rota únicamente por el rumor sordo del oleaje estrellándose contra los acantilados de basalto, un sonido rítmico, lejano y eterno que los habitantes del valle llevaban en la sangre desde el día de su nacimiento. Liam no durmió bien. Pasó la noche en un estado de duermevela, arrullado por el silbido del viento que se colaba por las rendijas de la puerta de madera. En sus sueños, que eran fragmentados y confusos, se mezclaba el crujido del mimbre verde con el roce de sus manos sobre la piel helada de la campana. Se despertó antes de que la primera luz del alba lograra vencer la densidad de la niebla. El aire en la habitación era tan frío que su respiración formaba pequeñas nubes blancas al salir de sus labios. Se vistió despacio, poniéndose las capas de ropa con la meticulosidad de quien realiza un rito antiguo. Cada prenda tenía su propia historia. Las calzas, remendadas por Elspeth antes de partir, la camisa de lino basto que había pertenecido a su padre, la chaqueta de lana endurecida por el roce constante con el banco de trabajo. Antes de salir, llenó una pequeña bolsa de cuero con algunas herramientas básicas, un escoplo plano de hierro, un mazo de madera de fresno de cabeza pesada y un frasco de arcilla que contenía manteca de cerdo rancia, la grasa que utilizaba para lubricar las bisagras del cobertizo y proteger sus herramientas de la herrumbre marina. Cuando Liam abrió la puerta, la niebla lo recibió como una pared húmeda y fría.
No era la bruma ligera que el sol de la mañana disipa con facilidad. Era la niebla del norte, espesa, blanca y silenciosa, que subía desde el estuario y se estancaba en las hondonadas del valle, borrando las distancias y distorsionando los sonidos. En días como ese, las colinas desaparecían y el mundo se reducía a lo que quedaba a la distancia de un brazo extendido. Subió hacia las ruinas de la abadía con paso lento, apoyándose en un bastón de avellano. La hierba del sendero estaba tan empapada que el agua pronto superó el cuero de sus botas, enfriándole los pies. Pero Liam caminaba con la resignación propia de los hombres de la costa, acostumbrados a convivir con la humedad como si fuera una segunda piel. Al entrar en el recinto de la abadía, la niebla parecía aún más densa, atrapada entre los muros de piedra que la protegían del viento del mar. La campana seguía allí, tal como la había dejado la tarde anterior, erguida y solitaria en el centro de lo que alguna vez fue el coro del templo. Bajo la luz lechosa y difusa de la mañana brumosa, el bronce cubierto de musgo y óxido verdoso parecía emerger de la propia tierra, como si fuera un hongo gigante que hubiera crecido durante la noche. Liam se acercó y dejó su bolsa de herramientas sobre una losa seca. Se arrodilló ante la campana y la observó con detenimiento. Su primer objetivo era liberar el badajo. El badajo de hierro, grueso y rústico, estaba firmemente encajado contra la pared interior del bronce. La humedad de los siglos había creado una costra de óxido de hierro y carbonato de calcio que actuaba como un cemento natural, soldando las dos piezas de metal en un abrazo inquebrantable. Con mano firme, Liam tomó el escoplo y apoyó la punta biselada en el punto exacto donde la costra de óxido unía el badajo con el cuerpo de la campana. Tomó el mazo de madera con la otra mano. El primer golpe fue suave, un tanteo para medir la dureza del material. El sonido que produjo fue un clac seco, sordo, desprovisto de toda vibración, el mismo tono plano que había escuchado el día anterior. «Vamos», murmuró Liam para sí mismo. Golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. El golpe del mazo de madera contra el mango del escoplo resonó en el recinto vacío de la abadía, un golpe rítmico que rompió el silencio de la niebla. Toc, toc, toc. Liam trabajaba con la paciencia del tejedor. No buscaba romper el metal con la fuerza bruta. Buscaba encontrar la fisura, el punto débil en la costra que el tiempo había construido. El óxido comenzó a ceder en forma de un polvo fino y rojizo que se mezclaba con el lodo del suelo. Con cada golpe, Liam sentía la resistencia del hierro a través del mango del escoplo. Era un trabajo minucioso que requería toda su atención, alejando de su mente cualquier otro pensamiento. Pasó más de una hora antes de que la primera lasca grande de óxido se desprendiera. Cayó sobre el helechal con un sonido sordo. Liam limpió la zona con los dedos y aplicó un poco de la manteca rancia sobre la unión expuesta, esperando que la grasa penetrara en las microfisuras y ayudara a ablandar el resto de la costra. Mientras esperaba que la grasa hiciera su trabajo, Liam se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el muro de piedra húmeda. Se llevó a la boca un trozo de pan de avena seco que había traído en el bolsillo de su capa y lo masticó despacio, saboreando la aspereza del grano y el ligero toque de sal. La niebla seguía fluyendo a su alrededor, moviéndose en jirones perezosos que a veces ocultaban la campana por completo y otras la dejaban ver como una sombra difusa. En ese aislamiento absoluto, Liam se sintió desgajado del tiempo, como si el presente fuera una ilusión y él estuviera viviendo en el mismo espacio indeterminado
que los monjes que alguna vez habían caminado por aquellas losas. Pensó en cómo debió ser la vida en la abadía cuando la campana estaba colgada en lo alto del campanario. Imagina el sonido del bronce llamando a los hombres al amanecer, marcando las horas del trabajo en los campos, el descanso del mediodía y la oración de la tarde. Un sonido que estructuraba la vida de la comunidad, dándole un orden, una certeza de que cada día seguía un ciclo predecible y sagrado. Ahora el campanario ya no existía y la campana yacía en el suelo, tan herida por el tiempo como las propias vidas de los habitantes del valle. Liam se levantó de nuevo y se arrodilló ante la campana. Tomó el mazo y el escoplo y volvió al trabajo. El esfuerzo físico le devolvió la calidez a los dedos. Golpeó con un ángulo diferente, buscando apalancar el badajo desde su base. De repente, tras un golpe especialmente certero, se escuchó un crujido metálico diferente, un sonido más agudo y seco. La pesada lengüeta de hierro cedió unos milímetros. Liam dejó a un lado el escoplo y, sujetando el badajo con ambas manos, tiró de él con fuerza. El metal protestó con un gemido agudo de óxido, rascando contra bronce, pero cedió. El badajo osciló libremente en el interior de la campana, balanceándose despacio antes de quedar suspendido en el centro geométrico del bronce. Liam sonrió levemente, sintiendo una pequeña victoria en el pecho. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano embarrada. «Ahora», susurró. Con el corazón latiendo un poco más rápido, tomó el badajo con los dedos y lo retiró hacia atrás, tensando el brazo. Lo soltó, permitiendo que la pesada bola de hierro golpeara con fuerza la pared interior de la campana de bronce. El impacto se produjo. Sonido metálico. El sonido fue decepcionante. No fue el repique sonoro y cantarín que Liam esperaba. Fue un tañido plano, ronco y ahogado, que se extinguió casi de inmediato en la niebla, sin dejar rastro de eco. El metal parecía retener la vibración en su interior, negándose a entregar su voz al viento. Era como si el bronce estuviera demasiado cargado de humedad, demasiado impregnado de la fatiga de la tierra, como para vibrar con la pureza de antaño. Liam frunció el ceño. Volvió a golpear el badajo contra el bronce, una y otra vez, con diferentes intensidades y en diferentes puntos de la campana. El resultado fue siempre el mismo. Un tañido sordo, una queja ronca de metal viejo que moría al instante en que nacía. «¿Por qué no cantas?», preguntó Liam en voz baja, acariciando la superficie verdosa de la campana. «Estás libre, la tierra ya no te sujeta». No hubo respuesta, solo el silbido del viento que pasaba entre las piedras y el goteo constante de la condensación de la niebla sobre los helechos. Liam recogió sus herramientas con un sentimiento de frustración contenida. Se echó la bolsa al hombro y se dispuso a regresar al pueblo. El esfuerzo de la mañana parecía haber sido en vano. La campana estaba físicamente liberada, pero su alma de metal seguía prisionera de un silencio que Liam no sabía cómo romper. Al descender por el sendero, la niebla comenzó a disiparse ligeramente en las zonas más bajas del valle, revelando las techumbres de paja gris de las cabañas del pueblo que se apiñaban cerca del muelle. Liam decidió no volver directamente a su cobertizo. Necesitaba hablar con alguien que conociera el pasado del valle, alguien que recordara las viejas historias antes de que la modernidad y la necesidad vaciaran el lugar de sus memorias más antiguas. Se encaminó hacia la cabaña de Seamus, el anciano herrero del pueblo. Seamus era un hombre de más de 80 inviernos, cuya piel tenía el color y la textura del cuero viejo, y cuyos ojos, casi ciegos por el humo de la fragua,
conservaban una lucidez mística. Ya no trabajaba el hierro. Sus manos temblorosas ya no podían sostener el pesado martillo de forja. Pero pasaba las horas sentado junto al fuego de su chimenea, tallando mangos de madera para las herramientas de los pescadores y contando historias a quien quisiera escucharlo. Liam llamó a la puerta de la cabaña de Seamus. La puerta se abrió despacio, revelando la silueta encorvada del viejo, envuelto en un chal de lana de oveja negra. «¿Liam?», preguntó Seamus con su voz cascada. «Pasa, muchacho. El aire de hoy tiene el olor del hielo». Liam entró en la única habitación de la cabaña, que estaba caldeada por un fuego constante de turba y madera de deriva marina. El Sinmatzindoren, olor a humo, a grasa de pescado y a resina de pino, era denso pero reconfortante. Se sentó en un taburete bajo junto al fuego, mientras Seamus se acomodaba en su viejo sillón de mimbre que Liam mismo le había reparado el invierno anterior. «¿Qué te trae por aquí con este tiempo, tejedor?», preguntó Seamus, mirándolo con sus ojos velados por las cataratas. «Tus manos huelen a óxido, no a mimbre». Liam miró sus propias manos, que aún conservaban las manchas oscuras del bronce y del hierro de la campana. «He estado en las ruinas de la abadía, Seamus», dijo Liam despacio. «He encontrado la campana». El viejo herrero permaneció inmóvil por un momento. Sus manos, que sostenían una navaja y un trozo de madera de fresno, se detuvieron. Un silencio espeso se instaló en la cabaña, roto únicamente por el chisporroteo de una astilla verde en el fuego. «La campana de Kilmore», susurró Seamus, y su voz pareció viajar en el tiempo. «Pensé que la tierra se la había tragado para siempre, cuando el gran fuego destruyó la techumbre del templo, hace más de 100 años. Mi abuelo decía que el sonido de esa campana podía oírse desde la isla de Rathlin en los días claros». «La he desenterrado», dijo Liam. «La he puesto derecha y he liberado el badajo del óxido que lo soldaba. Pero no suena, Seamus. La golpeo y el sonido es plano, sordo, como si estuviera hecha de piedra». Seamus soltó un suspiro largo y se reclinó en su sillón. Miró hacia las llamas del hogar, como si en el juego del fuego pudiera ver las imágenes de su juventud. «El bronce es un metal vivo, Liam», dijo el viejo despacio. «No es como el hierro, que solo sabe obedecer a la fuerza del martillo. El bronce tiene memoria. Esa campana fue fundida con el metal que los hombres del valle trajeron de sus propios hogares. Calderos de cocina, anillos de boda de las mujeres que murieron en la Gran Peste, herraduras de caballos de batalla. Lleva en su interior la vida entera de este lugar. No puedes hacerla sonar con la fuerza de tus manos, ni con golpes ordinarios de piedra o madera». «¿Entonces cómo sonará?», preguntó Liam, sintiendo una mezcla de desilusión y curiosidad. Seamus se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos huesudas sobre las rodillas de Liam. «Hay metales que solo cantan cuando el aire es el adecuado, muchacho», dijo el viejo en un susurro. «Mi abuelo decía que la campana de Kilmore no es para los oídos del cuerpo. Decía que solo vibra cuando la niebla del norte cubre el valle por completo, en esas madrugadas donde el mundo de los vivos y el de los que se han marchado están tan cerca que casi se tocan. Decía que solo aquellos que llevan una herida abierta en el pecho, una ausencia que no se puede llenar con palabras, son capaces de escuchar su temblor». Liam sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del invierno. Pensó en Elspeth, en el vacío de la cocina, en la manta de lana gris que aún guardaba su olor. «¿Un temblor?», preguntó Liam. «No es un sonido que viaje por el aire,
explicó Seamus, volviendo a su tarea de tallar la madera. Es un temblor que viaja por la tierra y que te entra por los huesos del pecho. No te trae dolor, Liam. Te trae la paz de saber que lo que has perdido no se ha borrado del todo del mundo. Pero debes tener paciencia. Deja que la niebla haga su trabajo. Liam permaneció en silencio en la cabaña del herrero durante un buen rato, escuchando el roce rítmico de la navaja de Seamus sobre la madera de fresno. Cuando el sol de la tarde comenzó a ocultarse tras las nubes grises, Liam se despidió del viejo y regresó a su cobertizo. La niebla, lejos de disiparse, comenzó a bajar de nuevo de las colinas con la llegada del atardecer, más densa y húmeda que por la mañana. Liam encendió su brasero y se sentó en su banco de trabajo. Tomó una vara de mimbre y comenzó a tejer, pero sus movimientos eran más lentos de lo habitual. Sus oídos no estaban atentos al crujido del sauce, sino al silencio que venía del norte, de las ruinas de la abadía, que ahora yacían ocultas tras el muro blanco de la bruma. La madrugada llegó sin que el cielo diera aviso de su cambio, de la forma en que solo ocurre en los bordes deshilachados del norte, donde las horas de oscuridad se disuelven en la claridad, con la pereza de un color que se ahoga en el agua. En el valle de Kilmore, cuando la niebla invernal se asentaba de verdad sobre las laderas, el día no comenzaba con el nacimiento limpio del sol, sino con una lenta mutación de las sombras. El negro denso de la noche se transformaba en un gris ceniza, una masa flotante y húmeda que borraba las distancias, los relieves de las rocas y las techumbres de las cabañas, dejando el mundo reducido a un rumor cercano y a la silueta de los propios pasos. Liam se despertó sobresaltado en su catre de jergón de paja, bajo la pesada colcha de lana que olía a humedad guardada y al humo de la turba del día anterior. No lo había despertado un sonido violento, ni el crujido de la madera vieja de su puerta sacudida por alguna ráfaga tardía, ni el lamento de las gaviotas que solían sobrevolar el cobertizo cuando el mar se ponía bravo tras los acantilados. Al contrario, lo que lo había arrancado del sueño era una ausencia absoluta de sonido, una quietud tan compacta y hermética que parecía tener una consistencia física. El viento del Atlántico, ese silbador constante que se colaba entre las junturas de las piedras de su cobertizo y que servía de música de fondo para sus noches solitarias, se había retirado por completo, como si hubiera sido sofocado por una mano gigante. El silencio era tan denso que Liam podía escuchar con perfecta nitidez el goteo perezoso de la condensación del tejado cayendo sobre la tierra apisonada del exterior, un golpe rítmico, espaciado y blando. Tap, tap, tap. Se incorporó despacio, sentándose en el borde del jergón. Tenía los pies descalzos y la planta de la piel sintió de inmediato el frío de la tierra, una caricia helada que subía rápidamente por los tobillos y las pantorrillas. Se frotó la cara con ambas manos, intentando quitarse de los ojos la pesadez del sueño interrumpido. El aire dentro del cobertizo se sentía diferente, extrañamente pesado, cargado de una humedad templada que no correspondía con el rigor de la estación. Fue entonces cuando lo sintió en sus propios huesos. No era un sonido que entrara por los oídos. Sus tímpanos, atentos a la menor alteración de la quietud, no registraron nada que pudiera parecerse a un repique o a un eco metálico. Era tal como Seamus, el viejo herrero, le había advertido con sus palabras enigmáticas junto al fuego. Una sensación física y profunda. Comenzaba en la base de la garganta, un cosquilleo suave que descendía por el esternón y se instalaba en el centro del pecho, justo en el hueco
donde late el corazón. Era un temblor sumamente sutil, constante, rítmico, que parecía sintonizar con el pulso de sus propias arterias. No vibraba el aire de la habitación, vibraba la estructura misma de las cosas. Vibraba el poste central de madera de abeto que sostenía el techo del cobertizo. Vibraban las varas de mimbre apiladas en las esquinas oscuras. Vibraba la taza de barro astillada sobre la mesa. Y de manera más directa, vibraba la tierra bajo sus pies desnudos. Liam contuvo el aliento por un instante, permaneciendo inmóvil en la penumbra. Al detener su propia respiración, la vibración pareció volverse más nítida, una nota extremadamente baja y sostenida que parecía nacer del mismo corazón de la colina. No era una vibración que causara alarma o temor. No tenía la violencia telúrica de un temblor de tierra que hace temer por la solidez de los techos. Era un latido templado, un murmullo de metal domesticado que recorría el suelo con una suavidad de agua corriente. Traía consigo una extraña sensación de alivio, como si el frío del invierno hubiera perdido repentinamente su filo cortante sobre la piel. Sin detenerse a encender el candil de aceite, Liam se calzó las botas de cuero sin abrochar los cordones y se echó la gran capa de lana gris sobre los hombros. No necesitaba luz para moverse por el espacio familiar del cobertizo, pero la urgencia que sentía en el pecho no era de este mundo. Abrió la puerta de madera, que no emitió su chirrido habitual, como si la propia humedad de la niebla hubiera lubricado las bisagras de hierro. La niebla que lo recibió en el umbral era de una densidad que nunca antes había presenciado en sus años en el valle. No flotaba en jirones deshilachados por el viento. Era una masa compacta, lechosa y suspendida que parecía haber anulado por completo la perspectiva. Liam extendió el brazo ante sí y descubrió que sus dedos se desdibujaban a los pocos centímetros de distancia. El sendero que ascendía hacia las ruinas de la abadía había desaparecido de la vista, borrado por aquel muro blanco. Sin embargo, no le hacía falta ver para caminar. Conocía cada palmo de aquella tierra, cada piedra suelta donde el pie podía resbalar, cada raíz expuesta de los brezos que crecían junto a la senda, cada curva del terreno donde la colina se volvía más empinada. Sus pies tenían su propia memoria, acumulada en cientos de viajes de ida y vuelta para buscar leña o recolectar sauce. Comenzó a subir por la cuesta con un paso lento pero constante, apoyándose ocasionalmente en las rocas del linde. A medida que ganaba altura y se acercaba a las ruinas, el temblor en su pecho se volvía más definido y vigoroso. Ya no era un simple cosquilleo, era una pulsación que parecía ensanchar sus pulmones. Con cada paso que daba, la rigidez del aire frío disminuía, como si la niebla retuviera un calor secreto en su interior, una tibieza que no procedía del sol, sino de la propia tierra. Al cruzar el umbral sin puerta de la vieja abadía de Kilmore, donde los muros perimetrales contenían la bruma como si fuera agua en un cuenco de piedra, la vibración lo envolvió por completo. En el centro de lo que alguna vez fue el coro, entre los pilares rotos que la hiedra mantenía en pie, la silueta de la campana de bronce se erguía en medio de la blancura flotante. No se movía físicamente. El pesado badajo de hierro forjado que Liam había liberado el día anterior colgaba inmóvil en su interior, sin tocar las paredes del bronce. Y sin embargo, la campana entera parecía estar viva. Había un espacio de escasos centímetros alrededor del metal donde la niebla no lograba asentarse, disuelta por una sutil emanación de calor que templaba el aire circundante.
El bronce, antes verdoso y apagado, parecía poseer una pátina húmeda que reflejaba la luz difusa de la mañana con un brillo de perla vieja. Liam se acercó con pasos temblorosos, conteniendo el aliento para no romper la solemnidad de aquel instante. No buscó ninguna piedra en el suelo para golpear el bronce. Comprendió que los métodos del herrero y las herramientas de hierro eran inútiles ante la naturaleza de aquel metal. Se arrodilló sobre la alfombra húmeda de helechos y hojas muertas, ignorando el agua que empapaba sus pantalones, y apoyó ambas manos sobre la curvatura del vientre de la campana. Luego, despacio, apoyó también la frente contra el bronce frío. Al contacto con el metal, el temblor que recorría sus huesos pareció abrir una compuerta en su mente. No fue una sacudida dolorosa, fue un fluir constante y manso de recuerdos que se desplegaron ante sus ojos cerrados con la nitidez de un tapiz bien tejido. Vio a su hermana menor, Elspeth, pero no la vio en el momento amargo de su partida, cuando sus ojos claros reflejaban la desolación del valle hambriento y sus pasos la alejaban por el camino real bajo la lluvia persistente. La campana no traía el eco de la pérdida, sino el de la presencia. La vio cuando tenía apenas 8 inviernos, sentada sobre el banco de pino del cobertizo, con las piernas colgando y las mejillas encendidas por el calor del brasero de turba. Recordó cómo él le enseñaba a trenzar las varas más finas de sauce para dar forma a una pequeña cesta de costura. Recordó la textura suave de sus manos infantiles, aún libres de las cicatrices del trabajo duro, y la risa cristalina que soltaba cuando una vara rebelde se le escapaba de los dedos y le golpeaba suavemente la barbilla. El olor a camomila silvestre y a humo de turba que Elspeth traía siempre en su cabello inundó los sentidos de Liam con tal fuerza que por un instante creyó que si abría los ojos la vería allí, sentada a su lado en el suelo de la abadía. No era una alucinación, era una memoria pura, despojada del dolor del duelo y de la herrumbre que el tiempo y la ausencia imponen sobre los recuerdos de los que se marchan. La herida sorda que Liam había llevado en su costado durante 3 años, ese peso frío que le dificultaba el aliento por las noches, comenzó a disolverse bajo el influjo del temblor, como el hielo de la orilla del río cuando llega la primavera. Comprendió que Elspeth no se había perdido del todo. La huella de su existencia, la calidez de su risa y el amor que se habían profesado en el silencio de su pequeña cabaña seguían vivos, grabados en la misma urdimbre del bronce y de la tierra del norte. Liam permaneció allí, con la frente apoyada en la campana, durante un tiempo que no podía medirse con las reglas de los hombres. El presente se había dilatado, volviéndose un espacio amplio y generoso donde no existía la prisa ni el frío. Un leve crujido a su espalda, el roce suave de una falda de lana pesada contra las hojas húmedas de los helechos, lo devolvió con delicadeza a la realidad de las ruinas. Liam se incorporó despacio, retirando las manos del bronce, aunque el temblor continuó latiendo en su pecho. Giró la cabeza y vio emerger de la niebla blanca una silueta encorvada que avanzaba apoyándose en un cayado de madera de endrino. Era Moira, la pastora de las laderas superiores. Moira era una mujer cuya piel tenía la textura de la tierra secada por el viento y cuyos ojos oscuros parecían haber mirado al vacío durante tanto tiempo que ya no esperaban encontrar nada en el horizonte. Vivía sola en una pequeña cabaña de piedra seca en lo alto de la colina, rodeada únicamente por sus ovejas y por el silencio del brezo. Hacía 40 inviernos que su esposo, Colm,
un pescador de manos fuertes y risa fácil, se había hundido con su barca en la bahía de Kilmore durante una tempestad que los viejos del lugar aún recordaban con temor. Desde aquel día, Moira no había vuelto a sonreír ni a participar en las celebraciones del pueblo. Se había convertido en una sombra que recorría las colinas con el luto cosido a la piel. Una mujer que llevaba su dolor como una armadura impenetrable. La anciana se detuvo a un par de pasos de la campana, miró a Liam y luego al bronce con una expresión desprovista de sorpresa. Sus ojos, habitualmente apagados por una melancolía mineral, brillaban con una claridad nueva bajo la luz lechosa de la niebla. Sus labios temblaban levemente por el frío de la mañana, pero su respiración era profunda y acompasada. «Tú también lo sientes, ¿verdad, tejedor?», preguntó Moira con una voz que sonó como el roce de dos piedras de río. Liam asintió con un leve movimiento de cabeza. Se apartó un poco hacia el lado de la campana, invitándola a compartir el espacio que el calor del bronce había despejado. Moira se acercó con pasos cansinos pero firmes, dejando caer su cayado de endrino sobre la hierba empapada. Sin decir una palabra más, se arrodilló ante la campana con la dificultad propia de sus articulaciones cansadas por los años y el trabajo rudo. Sus manos huesudas, deformadas por la artritis y marcadas por las cicatrices del viento del norte, se extendieron hacia el bronce. Sus dedos, largos y delgados, recorrieron con una delicadeza infinita los relieves entrelazados de la falda de la campana, buscando la misma corriente que Liam acababa de transitar. Al contacto con el metal, el rostro de Moira experimentó una transformación asombrosa. Las líneas de amargura que el tiempo y la soledad habían cincelado alrededor de su boca se relajaron. Los hombros encorvados parecieron perder una carga invisible que los oprimía hacia la tierra. Sus ojos se cerraron y una exhalación larga, un suspiro que pareció venir del fondo de sus 40 años de luto, se escapó de sus labios. «No hay frío en el agua», murmuró la anciana pastora, con una voz que había perdido su aspereza habitual. «Huele a sal y a la madera limpia de su barca cuando acababa de calafatearla en la primavera. Siento el tacto de su mano en mi mejilla, Liam. No está helada por el mar. Está tan cálida como cuando regresaba a casa después de una buena jornada de pesca». Liam la observó en silencio, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Comprendió entonces que la campana de la abadía no poseía una única voz, ni traía el mismo mensaje para todos los que se acercaban a ella. El bronce era un espejo del alma y de la memoria. Devolvía a cada uno lo que más necesitaba recuperar para poder seguir caminando por las sendas del valle. Para él era el aroma de la camomila, la risa de su hermana y el tacto del sauce flexible. Para Moira era el olor a salitre, la madera de deriva y la presencia serena de un amor que la tormenta no había logrado ahogar en las profundidades de la bahía. Ambos permanecieron en el recinto en ruinas, arrodillados ante la campana, mientras la niebla de la madrugada comenzaba a clarear, tiñéndose de un gris luminoso que anunciaba el avance del día tras el muro blanco de las nubes. El temblor no disminuyó. Continuó latiendo en el suelo de helechos y en las piedras de la abadía, un latido de consuelo silencioso que se extendía despacio por las laderas del valle, descendiendo hacia el pueblo como una invitación sin palabras para todos aquellos que guardaran un vacío en el alma. La noticia del temblor de la campana no corrió por el valle de Kilmore con la estridencia de los sucesos del mundo exterior, esos que llegaban de tarde en tarde con los mercaderes de sal
o los arrieros que descendían de las tierras altas. En una comunidad donde el silencio era la forma habitual de respetarse el espacio, las revelaciones verdaderas se transmitían de otra manera. Un cruce de miradas en el muelle de piedra mientras se descargaban las redes de arrastre. Una pausa más larga de lo habitual al entregar el pan de avena. O el rastro húmedo de unos pasos que, en lugar de dirigirse hacia las parcelas de patatas o los apriscos de las ovejas, ascendían por la colina hacia las ruinas bajo la niebla del amanecer. Fue Moira quien, al descender a buscar provisiones el mediodía siguiente, dejó caer las primeras palabras sin peso en la taberna del puerto, allí donde los hombres se refugiaban del frío costero antes de que las barcas salieran a la mar. No habló de milagros ni de bronce que cantaba. Simplemente mencionó, mientras guardaba un puñado de velas de sebo en su morral, que el aire en Kilmore se sentía menos herido y que Liam el tejedor había devuelto a la campana caída su lugar sobre la tierra. Esas palabras bastaron. Para los habitantes del valle, hombres y mujeres curtidos por una geografía hostil que les arrebataba algo en cada estación, la sugerencia de una presencia que aliviaba el peso de la ausencia era una llamada más poderosa que cualquier repique de iglesia. Al tercer día de niebla consecutiva, cuando la bruma del norte volvió a tapar las colinas con su manto espeso de leche, Liam no estuvo solo en su cobertizo durante la madrugada. El primero en llegar, antes de que el gris ceniza del alba lograra disolver la penumbra de la noche, fue Thomas, el viejo pescador que vivía en la última cabaña de la playa de Guijarros. Thomas era un hombre de hombros caídos y manos tan curtidas por la salitre que la piel de sus dedos parecía tener la textura de las algas secas. Había perdido a su hijo menor, Connor, el invierno anterior, cuando una ola imprevista lo arrastró desde la cubierta de la barca a pocas millas de la costa, ante los ojos desarmados de su propio padre. Desde entonces, Thomas ya no miraba al mar. Pasaba las horas en el muelle de piedra, remendando redes rotas que ya no tenía intención de usar, con la mirada perdida en el agua turbia del puerto. Thomas entró en el cobertizo de Liam sin llamar, tal como era la costumbre en el valle cuando la niebla borraba las distancias. Traía bajo el brazo un pequeño fajo de astillas de pino resinoso, de esas que arden con un fuego claro y desprenden un olor a bosque limpio. No dijo nada. Se acercó al brasero de turba, donde Liam calentaba un cazo de agua, y dejó las astillas a un lado. Liam asintió levemente, tomó un puñado de hojas de brezo seco y un par de ramitas de camomila silvestre de su arcón, y las echó en el agua que empezaba a hervir. El olor herbario, fresco y vagamente amargo, llenó el espacio del cobertizo, mezclándose con el aroma terroso de la turba quemada. Al cabo de unos minutos, la puerta volvió a abrirse, dejando entrar un jirón de niebla blanca y la silueta de Bridget, la panadera del pueblo superior. Bridget traía consigo un pan redondo de cebada, aún tibio bajo el paño de lino con el que lo protegía del frío de la bruma. Sus ojos, habitualmente hinchados por el cansancio de las madrugadas ante el horno y por el llanto silencioso que guardaba desde que su hija se marchara a las minas del este y dejara de enviar cartas, buscaron los de Liam con una muda súplica de consuelo. Nadie habló. No había necesidad de explicar por qué estaban allí, en esa hora en que la mayoría de los hombres prefería quedarse bajo las mantas. Se sentaron alrededor del brasero de turba, sobre los toscos taburetes de madera de pino y los cajones donde Liam guardaba el mimbre trenzado. El silencio en el cobertizo era espeso, pero ya no se sentía frío ni áspero.
era un silencio compartido, un espacio donde los dolores individuales de cada uno se reconocían mutuamente sin el estorbo de las palabras o las lamentaciones inútiles. Liam sirvió el té de brezo en 3 tazas de barro cocido con los bordes desgastados, reservando una de madera tallada para él. Bridget cortó el pan de cebada con sus manos hábiles, repartiendo los trozos con una lentitud ritual. Comieron despacio, saboreando la aspereza del grano y la tibieza herbaria de la infusión, mientras el temblor sutil de la campana comenzaba a manifestarse de nuevo en el suelo del cobertizo, haciendo vibrar imperceptiblemente las tazas sobre la mesa de madera. Cuando terminaron de comer, Liam se levantó y se echó la capa de lana gris sobre los hombros. Tomó un farol de aceite despulido que apenas lograba dar una luz amarillenta y mortecina y se dirigió a la puerta. Thomas y Bridget lo siguieron en silencio, con la cabeza baja y los rostros protegidos por las capuchas de sus abrigos de lana basta. El ascenso por el sendero hacia las ruinas de la abadía de Kilmore fue un ejercicio de respiración compartida. El agua de la llovizna suspendida se adhería a sus ropas y a sus pestañas, pero ninguno mostró prisa por llegar. Caminaban al ritmo de Thomas, cuyas rodillas gastadas por los años de humedad marina protestaban ante la pendiente más pronunciada de la colina. Liam abría la marcha, marcando el camino con la luz vacilante de su farol, aunque la verdadera guía era el temblor que subía por sus piernas, con una intensidad creciente a medida que ganaban altura. Al cruzar el umbral desvencijado de la abadía, el aire pareció abrirse para recibirlos. La campana de bronce se alzaba en el centro del recinto, rodeada por el círculo de aire templado que su propio latido generaba, disolviendo la niebla en un radio de pocos pies a su alrededor. El metal brillaba con una pátina perlada y húmeda bajo la claridad difusa de la mañana brumosa, como si estuviera sudando el frío de los siglos acumulados bajo tierra. Moira ya estaba allí, sentada sobre una piedra caída que había cubierto con una manta de lana vieja. No los miró al llegar. Permanecía con los ojos cerrados, la frente apoyada contra la superficie del bronce y las manos extendidas sobre los relieves tallados en el metal, en una actitud de íntima y devota comunión que parecía haber durado toda la noche. Liam se acercó y colocó el farol en el suelo, cerca de la base de la campana. Luego se apartó un poco, dándoles espacio a los recién llegados. Thomas fue el primero en acercarse. Sus pasos sobre el helechal empapado fueron lentos, cargados de la vacilación de quien teme enfrentarse a una verdad que puede herir. Se detuvo ante la campana y contempló las espirales y las aves estilizadas grabadas en el bronce verdoso. Con una lentitud casi litúrgica, se quitó la gorra de lana húmeda, dejando ver su cabeza calva y marcada por el sol y la sal. Se arrodilló con dificultad, apoyando sus rodillas en el lodo del suelo, y extendió sus manos ásperas hacia el metal templado. Al tocar el bronce, el cuerpo entero del viejo pescador pareció estremecerse levemente. Sus hombros se tensaron por un instante y luego se relajaron por completo, hundiéndose bajo el influjo de la vibración que recorría sus huesos. Thomas cerró los ojos y su rostro, habitualmente endurecido por la resignación y el rencor contra el mar que le había arrebatado a su primogénito, comenzó a suavizarse bajo la luz lechosa de la niebla. «No hay dolor en el fondo del agua, Connor», susurró Thomas, con una voz que sonó como el roce de la marea contra los guijarros de la playa. «No hay frío, solo la corriente mansa que te lleva y el sol que se filtra entre el agua verde».
El viejo pescador no lloró, pero sus dedos se aferraron al relieve de bronce con una ternura que nunca antes había mostrado en público. No estaba reviviendo la tarde terrible en que el mar se tragó a su hijo. Estaba recuperando, a través del temblor de la campana, la memoria de las mañanas limpias de verano, cuando ambos compartían el pan y la jarra de agua en la cubierta de la barca, mientras esperaban que las redes se llenaran de peces de plata. Recuperaba la risa de Connor, su fuerza juvenil y la complicidad de los hombres del mar, desprovista del peso terrible de la tragedia y de la ausencia. Bridget se acercó después, se arrodilló al lado de Thomas, uniendo sus propias manos a las del pescador sobre el metal vibrante. Al contacto con la campana, la panadera del pueblo superior cerró los ojos y una expresión de paz profunda borró las líneas de cansancio de su frente. «Está cantando», murmuró Bridget con un hilo de voz. «Siento el calor del horno y la risa de mi pequeña cuando jugaba a mancharse. La cara con la harina limpia en las mañanas de invierno. Siento que está bien, Liam. No hay distancia entre nosotras. La tierra entera nos mantiene unidas por el mismo hilo de lana». El ritual de la memoria compartida se había establecido de forma natural en el recinto de las ruinas de Kilmore. No hacían falta sacerdotes, ni plegarias escritas en libros antiguos, ni ritos complicados que impusieran una reverencia artificial. La magia del bronce era una magia doméstica, silenciosa y curativa, que se integraba en la cotidianidad de sus vidas con la misma naturalidad con la que el musgo trepaba por los muros de piedra o el agua buscaba el cauce del río. Otros habitantes del valle comenzaron a subir en las mañanas siguientes, atraídos por la llamada silenciosa del metal. Llegaba Robert, el pastor que había perdido a su esposa en el parto del último invierno. Llegaba la joven Margaret, cuyo prometido no había regresado de la gran guerra en el este. Llegaban los niños del pueblo inferior, que se acercaban con curiosidad temerosa y luego apoyaban sus pequeñas frentes en el bronce templado, sonriendo al sentir el ronroneo del gigante dormido en el pecho de la colina. Todos compartían el mismo ritual implícito: sentarse en silencio sobre las piedras caídas, beber el té de brezo y camomila que Liam preparaba en su brasero y que subía en una gran tetera de hierro, comer el pan de cebada de Bridget y permitir que el bronce templado limpiara las aristas de sus duelos individuales. Las ruinas de la abadía de Kilmore, antes habitadas por la soledad de la hiedra y el paso de las ovejas, se convirtieron en un refugio de memoria viva y consuelo sereno para la pequeña comunidad aislada. Liam observaba el ir y venir de sus vecinos desde el rincón del ábside, donde continuaba tejiendo sus cestas de mimbre con una paciencia renovada. Sus dedos se movían con más ligereza sobre las varas de sauce, entrelazando las fibras con un ritmo que parecía imitar la vibración de la campana. Ya no se sentía el guardián de un secreto misterioso o de un milagro incomprensible. Era simplemente el facilitador de un encuentro necesario entre la tierra, el metal viejo y el corazón herido de su gente. A través del trabajo diario y del consuelo compartido, Liam sintió que el espacio vacío en el banco de su cocina, ese lugar que Elspeth había dejado al marcharse, ya no era una herida abierta que sangraba con cada helada del invierno. Era, en cambio, un espacio sagrado de memoria serena, una presencia cálida que lo acompañaba en el silencio de su cobertizo y que le daba la fuerza necesaria para seguir tejiendo el mimbre que el río le entregaba en cada estación. El invierno en el norte nunca llegaba de golpe. Se iba asentando en los pliegues de la tierra como una aguja fría que cosía las sombras al suelo. Pero aquel año
El frío se descolgó de las regiones polares con una saña desusada. Un viento blanco que bajaba de las tierras altas, aullando entre las junturas de las piedras y congelando el aliento antes de que tocara el aire. Para mediados de diciembre, la llovizna mansa que solía suspenderse en el valle de Kilmore se transformó en una cellisca dura, un granizo menudo que hería las mejillas como arena de vidrio. Las colinas, antes cubiertas por el verde apagado del musgo y el ocre del brezo marchito, se vistieron con una mortaja de escarcha rígida que crujía bajo las botas con el sonido de los huesos rotos. El río turbio, la fuente del mimbre de Liam, amaneció una mañana con los márgenes petrificados, cubiertos por una costra de hielo gris que aprisionaba las varas de sauce como dedos de cristal. A pesar de la tormenta que azotaba el valle, Liam no dejó de subir a las ruinas. Sin embargo, el camino se había vuelto peligroso. La senda de las cabras era ahora un tobogán de hielo negro, donde un paso en falso podía arrojar a un hombre por el acantilado hacia las rocas del basalto negro. Las visitas de los habitantes del pueblo comenzaron a espaciarse. Thomas, cuyas articulaciones apenas toleraban ya el frío del muelle, no pudo volver a ascender. Bridget pasaba las madrugadas pegada al calor de su horno, incapaz de abandonar la cabaña sin que el aire helado le cerrara los pulmones, y la pastora Moira se había recluido en su choza alta, protegiendo a sus pocas ovejas en el interior del cobertizo de piedra seca. Liam subía solo, cargando en su morral un pequeño brasero portátil y una botella de aceite para el farol. Sentía una sorda necesidad de proteger la campana, como si el bronce fuera un ser vivo que dependiera de su presencia para no rendirse ante el asedio del hielo. Aquella mañana el frío era tan denso que la niebla parecía haberse congelado en el aire, flotando en forma de agujas de escarcha que brillaban bajo la luz pálida de un sol que no lograba calentar la tierra. Al entrar en el recinto de la abadía de Kilmore, Liam se detuvo, sobrecogido por la quietud del lugar. Las ruinas parecían un palacio de cristal muerto. Las hiedras que trepaban por los pilares estaban cubiertas por una capa de hielo translúcido que las volvía rígidas como garras de hierro, y el suelo de helechos era una alfombra crujiente de color blanco sucio. En el centro del coro, la campana de bronce se erguía solitaria. Pero algo había cambiado. El círculo de aire templado que antes disolvía la niebla a su alrededor se había encogido drásticamente, reducido apenas a la linde del metal. El bronce mismo ya no tenía el brillo húmedo de perla vieja de las semanas anteriores. Estaba cubierto por un vaho grisáceo y opaco, una capa de escarcha que se aferraba a los relieves entrelazados de las espirales y las aves talladas como si quisiera asfixiarlas. Liam se acercó con rapidez y dejó caer su morral al suelo. Se arrodilló ante el metal y apoyó sus manos desnudas en la falda de la campana. La vibración seguía allí, pero ya no era el latido templado, profundo y sereno de las mañanas de otoño. Ahora era un temblor rápido, agudo y entrecortado, que se transmitía a sus dedos con la urgencia de una queja. Era el pulso de un metal bajo tensión extrema, un latido que luchaba contra la contracción del frío que amenazaba con quebrar su estructura interna. Liam limpió la escarcha de la superficie con la manga de su capa de lana, frotando el bronce con desesperación para devolverle un poco de calor. Al hacerlo, sus ojos repararon en una línea delgada que cruzaba el relieve de una de las aves estilizadas, cerca de la corona de la campana. Era una fisura. La grieta, fina como un cabello pero profunda, se abría paso a través del bronce viejo,
una cicatriz nueva provocada por la implacable tensión entre el calor del temblor interno y la mordedura del hielo exterior. Liam sintió un golpe de frío en el estómago. Comprendió de inmediato, con la sabiduría de quien trabaja los materiales de la tierra, lo que estaba ocurriendo. El bronce de la campana de Kilmore era antiguo, fatigado por el fuego y los siglos de humedad bajo la turba. No estaba hecho para resistir la intemperie de un invierno tan crudo desprovisto de su protección original. Al desenterrarla, al exponerla al aire libre y a los rigores de la helada, la había condenado. El metal se estaba resquebrajando. Si la fisura seguía extendiéndose con el avance del invierno, la campana terminaría por partirse en pedazos, perdiendo su voz y su temblor para siempre. No, susurró Liam, apoyando la frente contra la grieta helada. No puedes romperte ahora. No ahora que nos has devuelto la memoria. Cerró los ojos buscando el consuelo del temblor, pero esta vez la campana no le trajo la risa de Elspeth ni el aroma de la camomila. El fluir de los recuerdos se sentía forzado, turbio, como si el propio bronce estuviera haciendo un esfuerzo desmedido por complacerlo a costa de su propia integridad física. Liam vio la imagen de su hermana, pero la silueta se desdibujaba rápidamente, distorsionada por la tensión del metal agrietado. Liam se apartó del bronce y se sentó sobre una losa cubierta de escarcha, hundiéndose el rostro entre las manos embarradas. El silencio de las ruinas se le vino encima con un peso insoportable. Comprendió entonces la dura verdad que la Tierra del Norte siempre enseñaba a sus hombres, una verdad que él había intentado ignorar al desenterrar el bronce, que aferrarse a las cosas, incluso a las memorias más hermosas y sanadoras, es otra forma de estancamiento. La campana había cumplido su propósito, había despertado las memorias dormidas de la comunidad, había curado la herida del pescador Thomas, había devuelto la paz a la pastora Moira y había aliviado el peso en su propio costado. Pero pretender mantenerla suspendida en el tiempo, expuesta a la intemperie para satisfacer su necesidad de consuelo diario, era una forma de egoísmo que terminaría por destruirla. La campana pertenecía a la tierra. Su verdadero lugar no era el aire libre bajo las heladas del invierno, sino el abrazo húmedo, constante y protector del musgo y la turba, el útero verde que la había preservado intacta durante más de un siglo. Liam miró sus manos ásperas, las manos de un tejedor que sabía cuándo soltar una vara de mimbre para que el cesto tomara su forma definitiva. Tomó una decisión que le dolió en el pecho tanto como la partida de Elspeth, pero era un dolor limpio, desprovisto de amargura. Se levantó. No usó sus herramientas para golpear la campana, ni intentó forzar su badajo. En su lugar, tomó la rama fuerte de avellano que aún conservaba en el rincón y que había utilizado semanas atrás para liberarla del lodo. Comenzó a cavar de nuevo en el helechal congelado, justo al lado de la base del bronce. La tierra estaba dura como la piedra, resistiéndose al filo de la madera, pero Liam trabajó con una determinación lenta y ritual. El sudor volvió a correr por su rostro, congelándose en sus sienes antes de evaporarse. Cavó una fosa profunda y ancha, del tamaño de la falda de la campana, removiendo las raíces de brezo congeladas y apartando las piedras con sus propias manos, hasta que sus dedos sangraron levemente por el roce con la roca helada. Cuando la fosa estuvo lista, Liam se colocó frente a la campana. Pasó sus brazos alrededor del vientre del bronce, sintiendo por última vez el temblor rápido y agónico contra su pecho. «Gracias», murmuró al metal. «Gracias por recordarnos cómo caminar».
Haciendo un esfuerzo sobrehumano que le hizo crujir las articulaciones de la espalda, Liam empujó la campana hacia adelante. El bronce cedió despacio, inclinándose sobre su base circular, hasta que con un golpe sordo y blando de metal contra tierra húmeda, cayó de costado en el interior de la fosa recién excavada. La campana quedó recostada en su nueva tumba de arcilla, libre del viento blanco que soplaba con saña entre los pilares de la abadía. Liam tomó los trozos de musgo espeso que había guardado a un lado, esos mantos verdes y húmedos que la helada no había logrado marchitar del todo gracias a su propia densidad. Con una lentitud devota fue cubriendo la campana, extendiendo el verde sobre el bronce verdoso, como quien acuesta a un niño bajo una manta de lana limpia. Se aseguró de cubrir la fisura de la corona, protegiéndola del aire helado con una capa gruesa de tierra suela y hojas descompuestas. Cuando terminó, la campana de Kilmore había vuelto a desaparecer bajo el suelo de la abadía. Solo quedaba un bulto regular en el rincón de los muros, un montículo cubierto de musgo y helechos helados, que parecía haber formado parte de las ruinas desde el principio de los tiempos. Liam se frotó los brazos y se puso la capa de lana gris. El temblor en su pecho había cesado de golpe. El silencio de las ruinas volvía a ser el silencio ordinario de la piedra y del viento del norte. Sin embargo, al mirar el montículo verde, Liam no sintió el vacío de la pérdida. El peso en su costado no regresó. Al contrario, se sintió extrañamente ligero, como si la campana, al hundirse de nuevo en la tierra, hubiera dejado su vibración grabada de forma permanente en su propio andar. Emprendió el camino de regreso al cobertizo con paso firme y seguro sobre el suelo congelado, mientras el viento del invierno seguía soplando con fuerza desde los acantilados, llevándose las últimas nubes de niebla hacia el mar abierto. El invierno en el norte nunca se marchaba con la brusquedad de un portazo. Se retiraba despacio, con la desganada lentitud de un viejo inquilino que recoge sus pertenencias una a una, dejando tras de sí un rastro de humedad, frío y cansancio acumulado en las esquinas de la tierra. Durante todo el mes de marzo, el valle de Kilmore fue un territorio de transición, un espacio de lodo brillante y oscuro, donde la nieve y la escarcha que habían petrificado las ruinas de la abadía se disolvían en interminables hilos de agua cristalina. Esas pequeñas venas de agua descendían colina abajo por los desniveles del terreno, murmurando entre las piedras sueltas y los tallos secos del brezo, hasta entregarse al río turbio. El cauce, que había permanecido aprisionado y mudo bajo la costra de hielo gris, recuperó su voz profunda, un rumor constante que devolvió al valle su música más antigua. Con la llegada de abril, el aire del Atlántico perdió por fin la saña cortante que lo caracterizaba durante los temporales polares. No es que se hubiera vuelto cálido. El calor era un visitante extraño y breve en aquellas latitudes, pero sí había adquirido una consistencia más blanda, una humedad templada que traía consigo el aroma de la tierra recién despierta, de las raíces que volvían a estirarse bajo el suelo y de los brotes tiernos de los saúcos que desafiaban las brisas salinas. En el cobertizo de Liam, las rutinas diarias habían vuelto a su curso natural, aunque el silencio que habitaba entre sus paredes de piedra ya no era el mismo que el del otoño anterior. Las cosas habían recuperado su orden físico, pero la atmósfera interna se había transformado por completo. Liam pasaba las horas de luz con las grandes puertas de madera de su taller abiertas de par en par. La claridad difusa del sol de primavera se filtraba en el interior,
iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire y arrancando destellos dorados a los haces de mimbre que colgaban del techo. Sus manos, que aún conservaban las cicatrices del invierno y la aspereza de la arcilla helada que había cavado con sus propios dedos en el suelo de la abadía, se movían ahora sobre las varas de sauce con una presteza nueva, casi intuitiva. No trabajaba con la rigidez del que busca rellenar las horas vacías para mantener a raya la melancolía. Trenzaba con una soltura fluida, un balanceo del cuerpo que parecía imitar el movimiento del agua corriente. Sus dedos entrelazaban las varas, siguiendo una pulsación íntima y regular, un compás que ya no procedía del exterior, sino que se había quedado grabado de forma permanente en el ritmo de sus propias pulsaciones. Cada crujido del mimbre al doblarse, cada presión del pulgar para asegurar un nudo, parecía una nota en una melodía silenciosa que él, y solo él, era capaz de interpretar. Ya no miraba hacia el sendero exterior, con la angustia del que espera una señal en el horizonte. El banco de madera de pino junto al brasero seguía mostrando el desgaste del tiempo, y el espacio que su hermana Elspeth había dejado al marcharse 3 años atrás seguía estando físicamente vacío. Sin embargo, ese vacío ya no se sentía como una llaga expuesta al frío. La vieja manta de lana gris permanecía guardada en el fondo de su arcón de madera, pero Liam ya no necesitaba sacarla por las noches para buscar en sus hilos el aroma a camomila silvestre y a humo de turba. El recuerdo de su hermana se había depurado, perdiendo la herrumbre de la distancia y el dolor de la incertidumbre. Se había convertido en una presencia serena, en una certeza de que lo compartido seguía latiendo en el mismo aire que él respiraba, tan real y sólido como el armazón de las cestas que salían de sus manos. Una tarde, cuando el sol comenzaba a declinar hacia los acantilados del oeste, tiñendo el cielo de un tono lavanda sumamente suave, una sombra alargada y familiar se proyectó sobre el suelo de tierra de su cobertizo. Liam interrumpió su tarea, sosteniendo una vara de sauce a medio doblar, y levantó la vista con una sonrisa tranquila en los labios. Era Seamus, el viejo herrero del pueblo. El anciano avanzaba con una lentitud majestuosa, apoyando su cuerpo encorvado en un bastón de madera de fresno que el pescador Thomas le había tallado durante las semanas de reclusión invernal. La empuñadura del bastón estaba pulida por el roce constante de la mano del viejo, adaptándose a la forma de sus dedos gastados. Detrás de Seamus caminaba la pastora Moira, que llevaba en sus brazos un fardo pequeño, pero denso, de lana de oveja recién lavada y cardada. La lana era tan blanca y esponjosa que parecía que la mujer hubiera atrapado una de las nubes bajas que flotaban sobre las colinas al amanecer. «El aire de hoy tiene buen pulso, tejedor», dijo Seamus, cruzando el umbral con la reverencia de quien entra en un templo. Su voz cascada, marcada por décadas de respirar el humo de la fragua, sonaba más suave, libre de la aspereza del invierno. Se acomodó en el viejo taburete de pino que Liam colocó cerca de la mesa de trabajo, dejando reposar ambas manos sobre la cabeza de su bastón de fresno. Sus ojos, nublados por las cataratas, recorrieron el cobertizo con una mirada que, a pesar de su ceguera física, parecía percibir el cambio de temperatura emocional en el lugar. «Es un buen día para el sauce», respondió Liam, dejando la cesta en la que trabajaba sobre el banco. «Las varas que el río ha entregado este año son las más flexibles que recuerdo. Tienen la elasticidad de la madera que sabe cómo doblarse sin llegar a romperse.
Moira depositó el fardo de lana sobre el tablero de madera y se acercó a Liam. Su rostro, habitualmente esculpido por una rigidez mineral que reflejaba la dureza de su vida solitaria en las laderas superiores, se había suavizado bajo el influjo de la primavera. Las arrugas alrededor de sus ojos oscuros ya no parecían cicatrices de dolor, sino los surcos lógicos de una tierra que ha soportado muchas tormentas, pero que sigue estando lista para acoger la semilla. «He subido a las ruinas de la abadía esta mañana, Liam», dijo Moira, y su voz tuvo la cadencia pausada de las hojas secas movidas por la brisa. «He llevado a las ovejas a pastar entre los pilares derruidos del coro. El helechal está volviendo a crecer con una fuerza extraordinaria, cubriéndolo todo de un verde muy denso y húmedo». Liam la escuchó en silencio, manteniendo sus manos quietas sobre el mimbre. Sabía que la pastora no hablaba únicamente de la vegetación de la colina. Había una pregunta implícita en sus palabras, una necesidad de compartir el estado de la tumba verde que ambos habían ayudado a sellar. «¿Está todo en calma allá arriba?», preguntó el tejedor, buscando la confirmación que su propio corazón ya intuía. Moira asintió con un movimiento pausado de cabeza, colocando una de sus manos ásperas sobre el antebrazo de Liam. «El bulto del rincón está completamente cubierto de musgo nuevo, Liam», explicó la pastora, y una chispa de ternura brilló en sus ojos oscuros. «Es un musgo de un verde tan encendido y espeso que parece que la propia tierra lo hubiera tejido para proteger el metal de cualquier mirada indiscreta. No queda ni el menor rastro de la fisura. La escarcha ya no puede morder el bronce. Está descansando en su cuna de arcilla, protegido del viento del norte y de las heladas que vendrán». «Es el orden natural de las cosas», intervino Seimus, clavando su mirada velada en el brasero de turba, donde un hilo de humo azulado subía en espiral hacia el techo. «La tierra de Kilmore sabe cuidar de lo suyo mejor que los hombres, muchacho. El bronce es un metal noble, pero también es frágil cuando se le expone a la intemperie, desprovisto de su campanario. Necesitaba volver al útero de la turba para soldar sus heridas en el silencio. Si nos hubiéramos empeñado en mantenerla fuera para satisfacer nuestro propio egoísmo, hoy solo tendríamos un puñado de metal roto y mudo, inservible incluso para la forja». Liam contempló sus manos manchadas por el sauce. Comprendió el calado de las palabras del viejo herrero. Al principio, había creído que salvar la campana significaba mantenerla a la vista, limpia de tierra y lista para sonar ante sus golpes de piedra. Pero la verdadera salvación había consistido en el desapego, en la capacidad de devolver el milagro al misterio de la tierra, para que la fuerza del invierno no terminara por destruirlo. «¿Has vuelto a sentir el temblor, Moira?», preguntó Liam en voz baja, casi en un susurro, temiendo romper la fragilidad de aquel momento compartido. La anciana pastora sonrió, y su rostro entero pareció iluminarse con una paz que trascendía los 40 años de luto que habían definido su existencia. Se llevó la mano derecha al pecho, justo sobre el tejido burdo de su chal de lana negra. «No necesito arrodillarme en el barro para sentirlo, Liam», respondió Moira con una suavidad absoluta. «El temblor ya no está confinado en el bronce de la abadía. Se ha quedado a vivir aquí dentro, en cada uno de nosotros. Esta mañana, cuando subí a la colina, bajo la niebla del alba, no sentí el frío de la soledad. Siento el tacto de la mano de Colm en mi hombro, tan cálido y real como cuando regresaba a casa después de una jornada en el mar. He comprendido que el mar no se lo llevó para dejarme vacía. Se lo llevó para guardarlo en un lugar
donde el tiempo no puede desgastar su risa. Y ese temblor en mi pecho es todo lo que necesito para seguir cuidando de mis ovejas en las laderas. Mientras hablaban, el pescador Thomas cruzó el umbral del cobertizo. Traía en su mano una cuerda de cáñamo de la que colgaban 2 hermosos abadejos frescos, cuyas escamas plateadas aún brillaban con los reflejos del agua del puerto. Thomas se quitó la gorra de lana húmeda al entrar, revelando un rostro que había perdido la expresión de Mincingenistinan, amargura que lo caracterizaba desde la pérdida de su hijo Connor. Sus hombros ya no se veían tan caídos. Caminaba con el aplomo de quien ha vuelto a encontrar un puerto seguro en medio de la tormenta. Poco después, la puerta se abrió de nuevo para dejar entrar a Bridget, la panadera. Bridget traía consigo un pan de cebada recién horneado, envuelto en un paño de lino limpio que no lograba contener el aroma cálido, dulzón y reconfortante que llenaba el taller de inmediato, compitiendo con el olor de la turba y del sauce húmedo. Sin necesidad de organizar nada, el grupo se reunió una vez más alrededor del brasero de turba, repitiendo el ritual que los había sostenido durante las madrugadas más duras del invierno. Pero esta vez, el ritual no se celebraba en la penumbra helada del amanecer, sino bajo la luz dorada y generosa de la tarde de primavera. Las puertas del cobertizo permanecían abiertas de par en par, y el canto alegre de los tordos en los arbustos de saúco cercanos se mezclaba con el rumor lejano del mar y el fluir del río. Liam preparó el té de brezo y camomila en su gran tetera de hierro, sirviendo la infusión humeante en las tazas de barro gastadas. Bridget cortó el pan de cebada en rebanadas gruesas, repartiéndolas con una sonrisa tranquila. Comieron despacio, saboreando la sencillez de los alimentos y compartiendo palabras que ya no estaban cargadas de la gravedad del dolor, sino de la ligereza de la vida que continúa. Hicieron planes para la nueva estación. Thomas habló de las reparaciones que estaba haciendo en la cubierta de su barca para volver a salir a la mar con los pescadores jóvenes del pueblo. Bridget mencionó que su horno de panadería necesitaba una nueva solera de arcilla antes de que comenzara la cosecha de otoño. Moira describió el nacimiento de los primeros corderos en la ladera alta, y Liam les habló de su intención de viajar hacia el puerto del sur a finales del verano para llevar sus cestas a los mercados de la costa. Un viaje que antes le habría parecido una carga insoportable, pero que ahora veía como una oportunidad de abrir nuevos caminos. Nadie pronunció el nombre de la campana de Kilmore durante toda la tarde. No era necesario. Su existencia se había integrado tan profundamente en la vida cotidiana de cada uno de ellos, que hablar de ella habría sido como hablar del aire que respiraban o del suelo que sostenía sus pasos. El metal mudo y sepultado bajo el musgo seguía cantando en sus silencios, en la complicidad de sus miradas y en la serenidad con la que cada uno aceptaba sus pérdidas y continuaba caminando por los senderos del valle. Al caer la noche, cuando sus amigos se despidieron con abrazos sinceros y regresaron a sus hogares bajo un cielo estrellado y libre de niebla, Liam se quedó solo en el umbral del cobertizo. El viento de la noche comenzó a soplar desde el norte, refrescando el aire, pero sin traer consigo la amenaza del hielo. Liam cerró los ojos y respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma a salitre y a tierra húmeda. Al hacerlo, sintió una vibración sumamente sutil, un cosquilleo templado que recorrió sus huesos desde los pies hasta el pecho, una nota extremadamente baja, serena y reconfortante, que parecía viajar en las ráfagas de aire que acariciaban las colinas.
No era la queja del metal herido por las heladas, ni el lamento sordo del bronce aprisionado por la arcilla. Era el eco de la campana bajo el musgo, un sonido libre y eterno que ya no pertenecía a las ruinas de piedra de la abadía, ni al metal viejo, sino al aire del valle, a la memoria colectiva de su gente y al propio andar de Liam bajo las estrellas del norte. Liam sonrió en la penumbra de la noche primaveral, dio media vuelta y entró en su cobertizo. Cerró la puerta de madera despacio, con un gesto suave que sellaba el día, y abría el espacio al descanso de una vida que por fin había aprendido a caminar en paz con sus propios recuerdos.